Que el Señor bendiga a cada una de las personas que se han dado cita. Yo doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí en su santo templo y para mí es un honor estar aquí. Bueno, para los que no me conocen, yo soy miembro de la iglesia hermana La Esperanza, aquí también en Lakeland. Y verdad, yo sé que varios de ustedes me conocen ya, y los que no me conozcan, pues si algún día me quieren ver, me encuentran ahí en la iglesia, porque normalmente yo no salgo de la iglesia a menos que tenga yo que ir a hacer algo a otra iglesia, o al menos que esté enfermo, ¿verdad? Pero normalmente casi cada sábado estoy ahí. Me acompañan los hijos míos, Said, Jaciel y Jehú Jr., ¿verdad? Falta el pequeño. Tenemos 4 hijos con la esposa mía, ¿verdad? La esposa mía está en casa, quizás me está viendo, no sé, ¿verdad? Eso es algo parte de la vida mía, ¿verdad? Cada vez que yo he venido aquí, he venido, creo, es la tercera vez. Y esta iglesia me recuerda mucho a la iglesia donde yo crecí, en México, porque allá no hay aire acondicionado, ¿verdad? Y uno se enseña a alabar y adorar a Dios con lo que tiene, ¿verdad? Que si hay aire acondicionado, qué bueno, pero no es lo indispensable, hermano. Lo indispensable es que Jesús sea el centro de cada adoración que haya, ¿verdad? Yo recuerdo que la iglesia mía era de ese tamaño, pero de block. Aquí no hay block, ¿verdad? Y las bancas eran parecidas a esas. La única diferencia es que aquellas no tenían los cojines, eran de madera, ¿verdad? Yo me acuerdo, eso fue hace quizá casi 25 años que me acuerdo de eso, ¿verdad? Pero no vinimos a hablar de mí ni de dónde yo asistía, ¿verdad? Vinimos a hablar de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así como estamos, los invito a orar antes de comenzar a estudiar su santa palabra. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, como hemos dicho, por la vida, por la salud, por las bendiciones que tú nos das. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí ante tu presencia para exponer, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que si digo algo que no sea de agrado tuyo, Señor, me perdones. Asimismo, te pido, Señor, que el mensaje de esta mañana lo pongamos en práctica, que a pesar de que este mundo, Señor, se está cayendo a pedazos, podamos seguir confiando en ti, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Yo no sé, no puse atención si se leyó la lectura bíblica. ¿No se leyó? No, ¿verdad? Bueno, la lectura bíblica se encuentra en el libro de Habacuc. Si usted no sabe, Habacuc está cerca de Nahum, ¿verdad? Está atrás de Malaquías. Es uno de los profetas menores, por si usted no sabe, ¿verdad? Normalmente yo no le pongo título tampoco a los sermones. Yo siempre que me han invitado a predicar, predico de lo que Dios ha hecho por mí o de las cosas que suceden que Dios hace por mí. Pero en esta mañana el título lleva, es una simple palabra, ¿por qué? A menudo, muchas veces usamos esa palabra, esa frase como pregunta, como respuesta. Si usted le dice a un niño, no hagas esto, ¿qué te dice? ¿Pero por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Si tú estás con tu esposa y le dices algo que no están de acuerdo, también ella te puede preguntar. Y también esa palabra tú la puedes usar como respuesta, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me pasó? ¿Verdad? Pero vemos que esas palabras las mencionó el profeta Habacuc. Aún recuerdo yo también el 11 de marzo de este año, yo recuerdo que 2 semanas antes, la suegra mía había caído con COVID delicado allá en México. Pero yo recuerdo ese día, yo me levanto 4:30, 5 de la mañana para ir a trabajar como un día de la semana. Y yo recuerdo que la mujer mía no había dormido esa noche.
¿verdad? En la casa donde yo vivo tiene 3 cuartos, ya estaba en el otro cuarto, porque pues yo siempre le digo, ella hablaba mucho con su mamá porque estaba enferma. Le digo, pero siempre, déjame dormir, porque yo levantarse 4:30, 5 de la mañana todos los días, ¿verdad? Y yo recuerdo ese día que ella empieza a llorar. Ella empieza a llorar y yo estaba quizás despertándome y eso eran 4:30 de la mañana. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, mi mamá ha fallecido. Y ella se pregunta, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y ese día espero un par de horas más y llamo al jefe y le digo, yo no voy a trabajar, me voy a quedar con ella. Y ella, ¿verdad? Quizá en el transcurso de esas horas, ella sigue como cuestionando a Dios, como incluso preguntándome a mí, a veces al momento tú no tienes palabras para decirle por qué, responderle por qué falleció. Y yo digo, la Biblia tiene las respuestas a todas tus preguntas, ¿verdad? Con eso en mente tenemos que recordar que Habacuc dice, la palabra Habacuc en hebreo significa Habacuc, que significa abrazar, ¿verdad? No se halla en otra parte, dice Habacuc, sino en esta, no se habla mucho de él. Y él es uno de los profetas menores, se le conoce profetas menores porque no escribió muchos de sus libros, son simplemente 3 capítulos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la lectura bíblica? Habacuc 1, 2 al 4 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia está delante de mí? Pleito y contienda se levantarán, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estas palabras las dijo Habacuc en el contexto de que el pueblo estaba cautivo, ¿verdad? Recordemos que Babilonia iba a invadir Judá, ¿verdad? Pero muchas veces leyendo eso, todo eso que Habacuc dice no se vivía en ese tiempo, se vive ahora. Y muchas veces usted le ha clamado a Dios, yo le he clamado a Dios y a veces pareciera que Dios no te contesta. ¿Le ha pasado así o será que yo soy el único que me ha pasado? Muchas veces pensamos que Dios no me ama porque yo le estoy orando por un hijo, quizá usted le está orando por su hijo, usted ha perdido el trabajo, usted tiene problemas con su esposo, tiene problemas con quien sea, y dices tú, Dios no me oye. Pero mi hermano, no solamente tú eres la persona que no te oye, pareciera que Dios no te oye, y es así, pareciera que Dios no te oye, y tú ves en tu vida que el mundo se está cayendo a pedazos, que a veces parecieran que hay cosas que no te afectan a ti, pero sí te afectan. Vemos también, ¿verdad? Nos dice, por lo cual la ley es debilitada. Qué bonito sería, hermanos, que todo el mundo guardara la ley de Dios. ¿Cómo vivirían? Amén. Muchas veces, ¿verdad? También a los que nos ha tocado ir a corte, a veces te culpan de algo. A mí me tocó ir por el perro que tengo, porque el perro hace ruido, porque no tenía y digo, hasta para eso. Y vemos, hermanos, que esa situación la vivía Habacuc en ese momento. ¿Qué parecía? Que Dios no lo oía. Parecía que Dios no lo oía, hermano. Pero yo te digo, ¿será que Dios no te oye? ¿O será que Dios es el Dios que espera, o es el Dios que dice, vamos a ver? Yo siempre he dicho, no es que Dios no oiga, sino que Dios lo que tiene Dios para ti es algo mejor. Amén. ¿Verdad? Yo tengo muchos versículos que vemos en Job. Yo les voy a dar citas, ¿verdad? Porque no quiero leer, porque no quiero tomarme todo el tiempo. Job 21 también, Job le hace un reclamo a Dios de cómo está, de todo lo que había pasado, ¿verdad? Eclesiastés, Salomón también, si ustedes buscan Job 21, 7 al 13, Eclesiastés 7, 5, Salmos 94, 3, Jeremías 12, 1, todos esos versículos usted ve cómo los profetas le reclamaban a Dios,
por las cosas que sucedían. Pero mis hermanos, también muchas veces tenemos que pensar que en el caso de Job, Dios no tuvo nada que ver con lo que le sucedió a Job. En el caso de Job, Satanás fue el que causó todas las desgracias que le vinieron a él. Y hermano, ten en cuenta eso, no solamente le reclame a Dios. Solamente voy a leer uno. Salmos 94:3 nos dice: ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo de Jehová se gozarán? Pareciera, mis hermanos, que a la gente de afuera le va mucho mejor que a los que estamos en la iglesia. ¿No han visto eso? Y eso es una realidad. Yo tengo un amigo que él tiene una compañía de yarda, cortar árboles, y él siempre me ya no me dice, antes vivía al lado mío, pero ahorita él vive aparte, pero me decía en ese entonces: mira, a mí me va bien y yo no voy a la iglesia, a mí me va bien y yo no sirvo a Dios, a mí me va bien. Y yo digo, es verdad. Dice, y tú que aparentemente sirves a Dios, ¿verdad? Y son cosas que uno no entiende a veces, son cosas que tú dices, ¿por qué? ¿Verdad? Pero vemos, como le dije, hay muchos versículos que los profetas le han dicho a Dios: sabes que aquel progresa, aquel le va bien, aquel no tiene problemas. En el caso de Job, Job le dice, las vacas de ellos producen más, sus hijos brincan, sus hijos saltan. Pareciera que él le reclamó de toda la tragedia que él había pasado. Pero viendo esta historia de Habacuc, dice que, yo me imagino, ¿verdad?, cuando yo la leo, como que Habacuc está ahí diciéndole, y Dios está, mira, con los brazos cruzados, porque Dios, si algo tiene Dios, que Dios te oye. Dios quiere que a veces, hermanos, que tú saques ese coraje, eso que te duele, quiere que lo saques. Y aunque pareciera, Habacuc 2:4, aquí viene lo interesante. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo puede leer? Desde el 2, hermanos, el 2, 3 y 4. Declárala en tablas para que se pueda leer de corrido. La visión espera su tiempo señalado, se apresura hacia su fin y no fallará. Aunque demore, espérala, de cierto vendrá, no tardará. El orgulloso no es recto en su interior, pero el justo vivirá por su fe. Amén. En el capítulo 2 de Habacuc vemos cómo empieza el versículo 2. Dice, y Jehová me respondió. Como dije anteriormente, ¿cuánto tiempo pase para que Dios te responda algo? No sé, porque eso es entre tú y Dios. Es en el tiempo que quizás Dios quiera darte lo que tú le pides, darte lo que tú necesitas. Dice, y me respondió Jehová, dijo, escribe y declárala. Dice, aunque la visión tardará, mi hermano, aunque las cosas que te sucedan pareciera que no tienen fin, aunque las cosas que tú anhelas no lleguen, pero va a llegar. ¿Cuándo? No sé. Le dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda, ¿qué dice? Vendrá. Dios te dará lo que tú anhelas, lo que tú pides. Yo estaba oyendo que aquí se oró por la persona que dice que estaban orando por un bebé. Dios contestó que a su debido tiempo. Vemos también la historia de Ana. Vemos también, ¿verdad? Yo tengo muchos versículos también de las personas que a veces le pedían, ¿verdad? Tenemos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel dice que estaba cautivo, dice que el clamor de Dios llegó hasta arriba, Dios los oyó. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que a veces no es en el tiempo que ellos querían.
Dios había dado referente al pueblo de Israel una profecía que ellos tendrían que ir cautivos y a cierto tiempo tenían ellos que salir. También sucedió con ellos mismos que cuando fueron cautivos con Babilonia, no fueron cuando ellos dijeron, sabes que vamos tanto tiempo y nosotros nos vamos a regresar. No, vemos también cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida, Dios tenía que todo listo para que ellos entraran. Pero ellos que por falta de su incredulidad no entraron a la tierra prometida, mis hermanos, y tuvieron que volver a ir 40 años al desierto. Dios sabe cuándo te va a responder. Como dijimos, Dios sabe. Los invito a buscar Salmos 3, 4. Uno que me busques, Salmos 34, 4. Uno Jonás 2 y Jeremías 23. Dice Salmos 3, 4, dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Amén, hermanos. El Dios que yo tengo, aunque pareciera que no me responde o no me oye, responde. ¿Alguien buscó Salmos 34, 4? Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor, dice, y Él me oyó. En esta mañana, hermanos, si usted tiene cualquier problema, cualquier necesidad y parece que Dios no te oye, mira, sigue intentándolo, síguele buscando, síguele sirviendo porque Él te va a oír. Jonás 2:2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seúl clamé y mi voz oíste. Invoqué a Jehová, dice, desde el seno del Señor. Recordemos, ¿verdad?, que la historia de Jonás, desobediente a Dios, prefirió ir. Pero incluso aún en la desobediencia de él, mi hermano, Dios lo oyó. Dios que lo libró de la situación donde estaba. Y yo te digo, no importa cuál situación tú tengas, el Señor te va a oír. Hace 2 meses, para ser exactos, agosto, su servidor y su esposa contrajeron COVID. Yo digo, wow, pareciera que, yo decía, han pasado casi 2 años de la pandemia y no me había tocado. Y esa vez, un lunes, tenía yo una calentura tremenda. Y yo digo, esto no es normal. Yo normalmente yo sufro mucho de resfriado, pero no de calentura, de gripa, pero no de calentura. Y digo, bueno, no fui a trabajar, yo recuerdo, nos fuimos a hacer el test. Dimos positivo, yo y Landy. Los niños, supongo, ya no los testeamos, pero supuse que también dieron positivo, porque pues al estar con nosotros, esas 2 semanas fueron las 2 semanas, yo creo que más difícil, no para mí, porque los síntomas que yo tuve solamente fueron calentura y dolor de hueso. Esa semana yo digo, yo siento que yo oré como nunca había orado, y no por mí, por la esposa mía. Llegó el momento en que yo dije, ella se murió. Llegó el momento, yo me acuerdo un sábado en la noche, porque era solamente yo y ella que estábamos ahí. Le chequeaba yo el oxígeno le bajó hasta 92, ¿verdad? La calentura le llegó a 104 a ella. Y yo decía, Señor, ¿será que hago? Hazle esto, hazle té, hazle cuanta cosa. Y ese día yo estuve a punto de llevar a ella al hospital. Ese día yo le decía a Dios, ¿por qué? Yo le dije, Señor,
si quizás te tienes que llevar algo, llévame a mí. Porque yo decía, ella ya ha sufrido mucho. Se fue la muerte de su mamá, ahorita esto. Y unos meses antes también había muerto un tío de ella. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? A la mañana siguiente, el domingo, ella amaneció un poquito mejor y me dice, Jehud, dice, yo sentí, dice, que ya estaba yo preparada para morir, dice. Le digo, pero dice, el Señor no quiso que yo falleciera. ¿Verdad? Ella me lo dijo. Y le digo, wow, le digo, el Señor es bueno. El Señor te oye en cualquier momento que tú estés pasando. Muchas veces, como decimos, le reclamamos a Dios, pareciera que Dios no nos oye, pero vemos que Dios sí nos oye. Habacuc lo vio. Vimos varios versículos donde dice que clamé y oyó. Pero, mi hermano, aquí está el secreto de todo lo que hemos hablado en Habacuc 3, 17 al 18. ¿Alguien me lo puede buscar? Ahí está el secreto de lo que hemos hablado en esta mañana. ¿Alguien me lo puede leer? Habacuc 3, 17 y 18. Ok. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a su nombre. Amén. Habacuc parece haber entendido quizás quién era Dios, parece haber entendido la situación en la que ellos estaban viviendo, porque él dice, aunque la higuera no florezca, ¿sabes qué? Aunque no haya nada, aunque los árboles no produzcan nada, dice, ni las vides, ¿verdad? En ese momento había muchas viñeros, se puede decir, aunque las matas de uvas no den nada, dice, aunque falte el producto del olivo, en ese entonces el olivo y la ganadería era mucho de lo que se movía. Aunque las ovejas sean quitadas, ¿sabes qué? Aunque las ovejas, vamos a decir, se mueran, desaparezcan. Dice, aunque no haya vacas en los corrales, ¿qué dice él? Con todo esto, ¿qué? Yo me alegraré de Jehová y me gozaré en Dios, que es mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Mi hermano, en esta mañana, sea cual sea tu problema, si yo te dijera, este año para mí ha sido el más difícil de todos los años de mi vida. Como yo le dije, la muerte de mi suegra nos dio el COVID. Hace 3 semanas, hermano, tuve un accidente de carro. Y pareciera que yo le digo, el enemigo no me deja. Ese día, y está aquí Salvador, yo fui a la casa de Salvador. Fue el día que fue a quitar los clavos que me dijiste, los tornillos. Salvador me llama un día, 2 días antes y dice, oye, Jesús, ¿puedes ayudarme a quitar unos tornillos que están en el piso, que el jueves o viernes, no me acuerdo, van a venir a poner el piso? Y no puedo. Le dije, sí, yo voy. Salgo del trabajo, pasé a la casa a recoger a la esposa mía porque dice, queremos comprar unas cosas de regreso. ¿Está bien? Voy a la casa de Salvador y me dice Salvador, le digo, Salvador, ¿cuáles son las cosas que hay que quitar? Y me dice esto, y lo saqué yo creo que en 3 minutos, Salvador. Quizá. Voy, iba yo, me llama el hermano Luis de las Nueces, que dice, oye, Jehú, mi aire está tirando agua. Le digo, mira, yo no tenía planeado ir, pero yo voy a tu casa, ¿verdad? Andaba pues yo de Lakeland, dije, pues paso, él vive, no sé si es Lakeland o Mulberry, pero él vive pegado para allá. Y voy ya llegando a su casa, a 2 minutos, creo que es la Lakeland Highland, creo que es la calle. Y una persona, ¿verdad? Yo voy, se me atraviesa y yo la agarré entre la llanta de enfrente y la vuelta, pero ella se atravesó. Y pareciera que tú dices, haciendo cosas buenas te sucede lo malo. Porque yo le dije, yo voy a ayudar a Salvador, voy a ver a mi otro hermano que pareciera.
gracias a Dios, yo, como dijo Salvador, el dolor del cuello, del azotón del carro, el Andy, la esposa mía se golpeó la rodilla, terminó con la rodilla así hinchada, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, yo digo, gracias Señor, porque no me pasó nada más. Hablaban, no sé si esta mañana, que Salvador decía, uno tiene los días, no los tiene comprados, en cualquier momento nos vamos. Y a veces todas esas situaciones que te pasan en la vida te hacen dudar a veces de Dios. Te hacen dudar a veces, ¿sabes qué, Señor? Yo te sirvo. Si ustedes van a la iglesia La Esperanza y preguntan quién es Jehú, Jehú es el que les arregla todo a la iglesia, igual a uno que otro de sus hermanos. Y a veces tú dices, ¿vale la pena que yo siga sirviendo a Dios? Yo digo, vale la pena. Aunque este mundo se esté cayendo a pedazos, aunque te sucedan mil cosas, aunque te suceda como a Job, que perdió, dice todo, que la misma mujer lo maldecía. Que le decía, ¿sabes qué? Dile a tu Dios que te quite la vida, muérete. Mis hermanos, vale la pena. Yo digo, no importa que el enemigo te ponga en el oído y te diga, ¿sabes qué? Déjalo, conmigo te va a ir mejor. Aparentemente en este mundo te va a ir mejor con él. Aparentemente, vamos a decir. Pero todos sabemos el destino final que va a tener Satanás y sus ángeles, hermanos. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en Romanos 8:35. Esas palabras, cuando yo estoy en algún problema, en alguna dificultad, a mí me dan esperanza, a mí me dan ilusión de seguir sirviendo a Dios, porque no importa la situación que tú te encuentres, no importa lo que te pase, sigue confiando en Dios. ¿Alguien lo puede leer? 8:35 al 39. Ese versículo 35 empieza con una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y él mismo, al hacer esa pregunta, él mismo da la respuesta. Si yo te hiciera esa pregunta, ¿quién te separará a ti del amor de Cristo? ¿El problema con tu esposo? ¿El problema con tus hijos? ¿El problema con tu jefe de trabajo? ¿El problema porque perdiste el trabajo? ¿El problema porque quizá no sé, falleció algún familiar tuyo y ya has decidido a veces, sabes que me alejo de la iglesia? Él mismo, Pablo da misma su respuesta, dice, tribulación, angustia. Si usted analiza la vida de Pablo, usted no ha vivido nada de lo que él vivió, ni yo. Él mismo dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo pudo decir eso porque él había sufrido todo eso, pero él sabía también en quién había confiado. Dice, por causa de ti somos muertos, le dice, ¿verdad?, a Dios, y era una realidad. Si usted se pone a leer, lea cómo murieron todos los apóstoles. No, el único que murió de viejo fue el apóstol Juan. Si no lo sabe, que bueno, todos sufrieron persecuciones.
muchos murieron a causa del evangelio de Él. Pero dice Él, somos vencedores. No importa lo que me pase, no importa lo que esté yo viviendo, somos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y Él menciona, dice, ni la vida ni la muerte, si tengo que vivir es para agradar a Dios, si tengo que morir también. Él hace mención, dice, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada que dice, ni de lo alto, ni ninguna cosa creada. Tenemos que recordar que Satanás fue creado, él no adora, dice, nada de lo que fue creado, ni los ángeles fueron creados. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, yo como dije al principio, el año más difícil para mí, yo creo que fue este. Yo dije la muerte de mi suegra, COVID, el accidente, me tocó ir a la Corte de Inmigración y me negaron un caso que yo tengo. Ahora tengo que tratar de hacer 1.000.000 de cosas más. Pero a pesar de eso, yo digo, ¿sabes qué? El Señor tiene el control. Quizá en esta mañana, usted ha pasado quizá algo de lo que yo he pasado. Perdió algún familiar, perdió quizá un hijo, una hija. Compañero de trabajo me decía que la vecina había perdido a su hija esta semana de 31 años de COVID. Dice que, me decía él, le digo, es una verdad que no podemos negar esa enfermedad. Quizá usted perdió también como yo, hace 1 mes y medio, un tío hermano de mi mamá en México falleció también, ¿verdad? A causa del COVID. Yo creo que en algún momento de este año usted ha padecido algo. Quizá, como dije, muerte, pérdida de trabajo, muchas compañías, restaurantes donde gente trabajaba cerraron, mucha gente se quedó, ¿verdad?, sin el sustento de cada día. Y a pesar de eso, ¿verdad?, por lo menos en el caso mío, yo sigo confiando en Dios. Quizá usted, como dije al principio, ha estado pidiéndole a Dios tantas cosas como yo, y quizás Dios no responde. Pero mi hermano, Dios no es que no quiera responder, es en el tiempo de Él. Una hermana de la iglesia me decía, yo llevo años orando por el hijo mío y no viene a la iglesia. Mi hermana, siga orando, es lo único que le dije. Porque no es en el tiempo que usted diga, es en el tiempo que Dios quiere que ese hijo de usted venga a la iglesia. Termino con esto diciéndole, no dejes de confiar en Dios, sea cualquiera que sea tu situación. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.